¿Por qué existe un conflicto entre palestinos e israelíes? El origen del problema radica en que hay dos pueblos en el mismo territorio y ambos lo reclaman como propio. Los israelíes consideran que les pertenece porque dicen que les ha sido legado por Dios como figura en el Antiguo Testamento y porque siempre hubo judíos. Los palestinos, por su parte, dicen que les pertenecen porque viven allí desde hace siglos. Para los israelíes, la creación del Estado de Israel representa la respuesta a la persecución que han vivido los judíos a lo largo de toda su historia, y consideran que es la única garantía que tienen para que no los persigan nunca más. A los judíos europeos, que tuvieron la idea de crear un Estado judío en el siglo XIX, no les interesó demasiado que en ese territorio hubiera gente, porque su principal preocupación era resolver el problema de las persecuciones contra los judíos. También hay que decir que en sus comienzos sabía muy poco de lo que sucedía en el Medio Oriente, un mundo casi desconocido para muchísimos europeos. Lo poco que se conocía provenía de los testimonios de algunos aventureros que se animaban a viajar y luego escribían novelas o historiadores que habían acompañado alguna excursión militar. Llegaron con un desprecio total por todo lo que no era europeo, era vergonzoso. Se decía que esos asiáticos que estaban llegando, esos orientales, no tenían cultura, la mayoría eran analfabetos. Por el otro lado, los árabes palestinos tampoco sabían demasiado lo que pasaba en Europa, ni las persecuciones que sufrían los judíos. Nunca formaron parte de las experiencias coloniales que ocuparon casi todo el planeta, sino que las sufrieron, y a principios del siglo XX casi no tenían acceso al conocimiento de ese mundo que les era lejano y desconocido. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen. Dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Miles de judíos comenzaron a llegar a Palestina con la idea de construir un estado solo para judíos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando los árabes palestinos percibieron que los judíos querían ese territorio solo para ellos, trataron de impedirlo pero no lo lograron. Cuando llegaron aquí, los judíos de Europa del Este accedieron al poder, del movimiento sionista a la dirección del país, y trataban a los judíos de los países árabes como una raza menor, inferior. En 1948 nació el Estado de Israel, otorgándole una nueva identidad ciudadana a esos judíos, que pasaron a ser conocidos como israelíes o judíos israelíes. La mayoría de los israelíes preferían que no hubiera ningún árabe en el territorio, que reclaman como propio, pero están. Y la mayoría de los árabes palestinos preferiría que allí no hubiera ningún judío, pero están. El conflicto persiste hasta el día de hoy, porque no hay un acuerdo sobre qué porción de territorio les corresponde a cada uno, o si pueden compartirlo. Lo que padecieron los judíos de África del Norte y de los países árabes se merece toda una película aparte. Sin entrar en detalles, sufrieron cosas espantosas. Yo me crié en los años 50 y 60. Casi no había más que niños askenazis en aquel entonces. Tardé en entender que no representaban a toda la sociedad israelí, que se había tratado de construir una especie de burbuja europea. Mes violento en Israel y los territorios palestinos. Después de días de enfrentamientos y disturbios, Israel declaró el domingo 9 de mayo de este año el estado de emergencia en la ciudad central de Lod, cerca de Tel Aviv, tras la protesta de los árabes israelíes que se enfrentaron entre sí y con las fuerzas de seguridad. Los crímenes contra los palestinos son denunciados y reconocidos por la ONU. La ocupación de territorios es condenada por la ONU y, a pesar de todo, la comunidad internacional no actúa, ni tampoco la Corte Penal Internacional. Ha empezado, pero es lenta, muy lenta, es desgarrador. Es un momento decisivo en las crecientes tensiones entre los israelíes y los palestinos, ya que es la primera vez que un gobierno israelí utiliza poderes de emergencia sobre una comunidad árabe desde 1966. Pero, ¿quiénes son los árabes israelíes en el foco del conflicto? La historia de los árabes israelíes. Es posible que hayas oído hablar de Israel como el Estado judío,
pero también es el lugar de no judíos. Son la minoría árabe de Israel, palestinos por herencia e israelíes por ciudadanía. Israel tiene una población de poco más de 9 millones de personas, alrededor de una quinta parte de ellos, aproximadamente 1,9 millones de personas, son árabes israelíes. Son palestinos que permanecieron dentro de las fronteras del Estado de Israel después de su creación en 1948. Hasta 750.000 de ellos huyeron o fueron expulsados de sus hogares en la guerra que siguió. Los gobiernos francés y británico, encabezados por Guy Mollet y Anthony Eden respectivamente, preparan una intervención armada. Cuentan con la ayuda de Israel y esperan apoyo norteamericano. Al mismo tiempo se reúne en Londres una conferencia de usuarios del canal que pretenden internacionalizar su explotación. Los que se fueron se establecieron junto a las fronteras de Israel en Cisjordania y Gaza, y en campos de refugiados en toda la región. De Egipto, de Irak, del Yemen, de África del Norte, llegaron sin nada y se fueron a unos barracones de refugiados. La población restante dentro de Israel se autodenomina árabes israelíes, palestinos israelíes o simplemente palestinos. Los árabes israelíes son musulmanes en su mayoría, pero como en el resto de la sociedad palestina, los cristianos constituyen el segundo grupo más grande entre ellos. Tienen derecho a voto desde las primeras elecciones en Israel el 25 de enero de 1949, pero aseguran que son víctimas de discriminación sistemática en el país desde hace décadas. Integración. Las comunidades árabes y judías en Israel no suelen compartir espacios cívicos, aunque un efecto secundario positivo de la crisis del coronavirus en los últimos meses ha sido la estrecha cooperación entre ambas. Un área de integración es el Sistema Nacional de Salud, donde pacientes judíos y árabes comparten hospitales, tratamientos y médicos. El 20% de los médicos, el 25% de las enfermeras y el 50% de los farmacéuticos son árabes israelíes. Pero es difícil detectar una identidad nacional compartida que englobe a los ciudadanos israelíes y judíos de Israel. Por ejemplo, el ejército juega un papel central en la sociedad israelí, y para los ciudadanos judíos el servicio militar es obligatorio. Sin embargo, los árabes están exentos de reclutamiento. Discriminación. Los árabes israelíes se consideran víctimas de discriminación sistemática en su propio país, una opinión respaldada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional dice que Israel impone una discriminación institucionalizada contra los palestinos que viven en el país. Según el informe publicado en abril de 2021 por Human Rights Watch, están cometiendo apartheid, que es segregación racial, un crimen de lesa humanidad tanto contra los palestinos dentro de Israel como contra los palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó ese informe, que considera absurdo y falso. Los árabes israelíes dicen que el gobierno tiene un largo historial de confiscación de tierras que les pertenecen y acusan a las autoridades judías de discriminarlos sistemáticamente en el presupuesto nacional. Las leyes otorgadas a cada grupo en el país también son diferentes. Ciudadanos de segunda clase. Por ejemplo, las leyes de Israel que eligen la elegibilidad para la ciudadanía favorecen a los judíos, que pueden obtener automáticamente un pasaporte israelí, independientemente de su procedencia. Mientras tanto, a los palestinos expulsados y a sus hijos se les niega ese derecho. En 2018, el Parlamento israelí aprobó una controvertida ley de Estado-Nación que abolió el árabe como idioma oficial, junto con el hebreo, y declaró el derecho a la autodeterminación nacional como exclusivo del pueblo judío. Ayman Odeh, un miembro árabe israelí del Parlamento, dijo en ese momento que el país había aprobado una ley de supremacía judía, diciendo a los árabes israelíes que siempre serían ciudadanos de segunda clase. Mientras tanto, el ex primer ministro de Israel, Netanyahu, prometió garantizar los derechos civiles, pero dijo que la mayoría decide. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten, serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.